Hermanos, este domingo 17 del tiempo ordinario vamos a reflexionar al evangelista San Juan. Si ustedes han estado llegando a misa constantemente o leen al menos el evangelio de cada domingo o consiguen continuamente estas reflexiones dominicales, que agradezco mucho a quienes siguen estos videos, quienes comparten, quienes comentan, ¿verdad? Se habrán dado cuenta que durante las últimas semanas, durante los últimos domingos, hemos estado reflexionando al evangelista San Marcos. Y en esta ocasión la liturgia de la palabra nos presenta al evangelista San Juan. Podríamos preguntarnos por qué ahora interrumpimos a Marcos y continuamos con Juan. Bueno, ustedes sabrán que el evangelista Marcos es el más corto de los evangelistas en cuanto a número de capítulos. Por lo tanto, solamente el evangelista San Marcos no alcanzaríamos a completar todo el año litúrgico, todo el ciclo litúrgico. Es por eso que la iglesia, la liturgia, se apoya del evangelista San Juan, que vamos a estar reflexionando el día de hoy y los próximos domingos, unos cuantos domingos más. Vamos a tener en cuenta que estas reflexiones de San Juan van a ser reflexiones sobre todo de la Eucaristía, porque vamos a estar reflexionando durante estos próximos domingos el discurso del pan de vida. Hoy vamos a dar comienzo con la multiplicación de los panes y de los peces que nos presenta para este domingo 17 del tiempo ordinario, pero vamos a ir poco a poco reflexionando al evangelista San Juan sobre la Eucaristía. Y fíjense que es muy providencial, y nos va a venir muy bien a nosotros los católicos reflexionar a partir de hoy y los próximos domingos el Evangelio de San Juan sobre la Eucaristía, porque la Iglesia empieza a experimentar muchos ataques. De por sí siempre hemos tenido ataques dentro de nuestra Iglesia, pero ustedes sabrán por las noticias, por internet, todo esto que se ha suscitado en ataques en contra del pasaje de la Última Cena, de pasajes contra la Eucaristía. Y creo que es muy importante para nosotros los católicos que más que responder agresivamente a todos esos ataques, responder con oración, responder con una comprensión de lo que es nuestra fe, de lo que nosotros tenemos, de lo que significa la Eucaristía, para poder defenderlo. Durante estos próximos domingos vamos a estar escuchando el discurso del pan de vida y que sea para cada uno de nosotros una riqueza, que pueda saciar esa hambre, que pueda saciar esa sed de Dios que tenemos todos en nuestra vida. Entonces, hoy, en este domingo 17 del tiempo ordinario, vamos a reflexionar este pasaje del Evangelio, el capítulo 6 de según San Juan, de los versículos del 1 al 15, que es la multiplicación de los panes y de los peces, que seguramente ustedes en algún momento ya han escuchado, ¿verdad? Y en un primer momento uno puede decir, bueno, el pasaje de la multiplicación de los panes pareciera que no nos habla mucho de la Eucaristía, más allá de lo que significa, ¿verdad?, el pan, que nosotros ya lo sabemos muy bien. Cualquiera podría decir, bueno, parece al leer el Evangelio así en un vistazo rápido que no nos habla como tal de la Eucaristía, pero es que el Evangelio de la multiplicación de los panes y de los peces que se nos presenta este domingo va a servir para nosotros como una introducción, como una preparación, como un preámbulo, precisamente para el anuncio de Jesús del pan de vida, que nos dirán más adelante: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, ¿verdad? Y es importante tener una preparación, porque como veremos más adelante, como veremos los siguientes domingos, mucha gente no comprendió eso, mucha gente se escandalizó y abandonó a Jesús. Ya veremos en los siguientes domingos cómo Jesús tristemente le pregunta a sus apóstoles: ¿ustedes también me van a abandonar? Por eso el Señor les prepara, quiere ver su confianza. Veremos hoy en el Evangelio cómo les pone a prueba. En el fondo, la multiplicación de los panes y de los peces es una invitación a la confianza en Dios, a abandonarnos en Dios, que lo que Dios nos pide, nosotros no podemos esperar a ser perfectos, a tener unas grandes habilidades, a tener grandes cosas para entregárselas a Dios. No, hoy el Señor nos va a invitar a dar aquello que nosotros tengamos, lo poco o lo mucho, dárselo, entregarlo a Él, porque veremos que Él va a completar aquello que falte. Entonces, vamos a reflexionar sobre dos cosas. En primer lugar, la confianza, que en el fondo es eso. En el fondo todo es la confianza en Dios, confiar solamente en Él ante todas las propuestas que nos va a dar el mundo para poder saciar nuestra hambre y nuestra sed. Confiar solamente en Dios. Y ante el envío y ante que Dios nos pide ir a nuestra vida, a nuestra misión, cada uno de nuestros días, y que muchas veces tenemos miedo porque no nos sentimos capaces, que no nos sentimos capacitados, que no tenemos las herramientas, el Señor nos va a decir: con lo poco que tú tengas, adelante.
por algo hay que empezar, que yo te acompaño, que yo estoy contigo y que voy a completar aquello que te haga falta. El Evangelio del día de hoy, como hemos mencionado, está tomado del evangelista San Juan, de los capítulo 6, versículos del 1 al 15. Y así, a grandes rasgos, podemos decir que el Señor se encuentra con una multitud, ¿verdad? Una multitud de personas, así lo escuchamos en el Evangelio, que nos dice cuánta gente le seguía. En el Evangelio nos dice, se fue a la otra orilla del mar de Galilea, al lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque había visto los signos que hacía curando a los enfermos. Fíjense, la gente seguía a Jesús por los signos. Ya hemos dicho en otros momentos que nuestra fe no tiene que estar puesta en el signo. El signo nos lleva a Dios. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Él, porque si nosotros confiamos solamente en el signo, en lo que Dios hace, en lo que Dios puede hacer, pues nosotros vamos a perder muy rápido nuestra fe. Y hemos visto testimonios de tanta gente, ¿verdad?, que ante la ausencia de un milagro, que ante a la ausencia aparente de Dios, pues muchas veces se abandonan, porque dicen, si Dios no me hace un milagro, si Dios no hace un signo en mi vida, pues yo no voy a creer. Y el Señor nos invita a no seguirlo solamente por el signo, sino a estar confiando plenamente en Él. Eran una multitud, eran muchas personas las que lo seguían, y Jesús ve esa necesidad, ve una necesidad física, pero que también es espiritual. Y los ve que son, viendo Jesús, que mucha gente le seguía, ve una necesidad en ellos y le va a hacer una pregunta, ¿verdad? Le dice, ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Antes de pasar a la pregunta que le hace a Felipe, vemos la necesidad que ve Dios en el hombre. Lo hemos dicho estas últimas reflexiones y lo vamos a seguir constatando cada día de nuestras vidas con todo esto, con todos estos ataques que vemos hacia la iglesia, con toda esta falta de Dios que vemos en las personas que muchas veces les permite hacer todo este tipo de ataques y de blasfemias y de sacrilegios hacia la Eucaristía, hacia la última cena de nuestro Señor. Y es que el hombre constantemente está buscando a Dios, pero muchas veces no lo sabe. Hay una gran hambre y sed de Dios. Y el Señor sabe eso, el Señor se da cuenta, eso lo vemos hoy aquí en el Evangelio. Eran unos 5,000 las personas que lo seguían, así lo vamos a ver en el Evangelio. Y ellos tenían hambre. Y es aquí donde acude a Felipe. Y le va a hacer esta pregunta. ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Y dice el Evangelio, le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba. Porque pues él bien sabía lo que iba a hacer. Le pone a prueba porque quiere ver hasta dónde confía Felipe en el Señor. ¿Será que tiene puesta su confianza en Él? ¿Cuál va a ser la respuesta de Felipe? Felipe dirá, ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Fíjense, estaban con Jesús. Lo hemos dicho en otro momento. A veces se nos olvida la presencia de Jesús real en nuestra vida, real sustancialmente en la Eucaristía, en cuerpo, en sangre, en alma y divinidad. Se nos olvida completamente. Felipe estaba con ellos. Felipe estaba con Él. Y ante la pregunta de Jesús, ¿cómo haremos para alimentar a todos estos? Y dice Felipe, ni 200 denarios van a alcanzar. Ni 200 denarios van a alcanzar. Qué desconfiado es Felipe. Y qué desconfiados somos muchas veces nosotros cuando sabemos que la presencia de Dios está constantemente ahí en nuestra vida. Y a veces sucede así como sucedió con Felipe, que dudó, no confió y estaba con Jesús, a quien él creía, a quien él confesaba como el Mesías. Pero no tenía la confianza en Él. Y yo muchas veces, en otros momentos en reflexión, he dicho, qué poco cosa nos parece a veces la Eucaristía, la presencia de Dios, nuestra oración, nuestros esfuerzos espirituales, nuestra confianza en Dios. Quisiéramos nosotros resolver todo a lo humano, ¿verdad? ¿Qué es el pensamiento que tiene Felipe en esta respuesta? Pues son 5,000, pero ni 200 denarios de pan nos van a alcanzar. Humanamente eso pensaba él, y humanamente muchas veces nosotros pensamos también en nuestra vida así. Y decimos, esto no se va a poder solucionar, pero no acudimos a orar, no acudimos a hacer sacrificios, no acudimos a poner nuestra confianza en Dios. No confiamos en la Eucaristía, no confiamos que Él está presente en nuestras vidas. El Señor hoy nos va a pedir confianza en Él, confianza en su presencia real en nosotros, presencia sustancial en la Eucaristía. Esa fue la respuesta de Felipe, una respuesta desconfiada de que Jesús estaba ahí con ellos, y por eso el Señor les pone a prueba. Posteriormente aparece otro de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, y le dice, aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Y nuevamente va a decir una respuesta con mucha desconfianza.
Pero ¿qué es esto para tanta gente? Volvemos nuevamente al pensamiento humano. ¿Cuántas veces nosotros queremos arreglar la situación de nuestra vida con nuestras meras fuerzas humanas? Y se nos olvida que Dios está con nosotros. Porque dice Andrés, aquí hay 5 panes y 2 peces. Este muchacho trae 5 panes y 2 peces. Pero ¿qué es esto para tanta gente? Son 5.000. Necesitamos 5.000 peces, 5.000 panes. ¿Qué es esto para tanta gente? Solamente son 5. Y es aquí donde el Señor les dice, ¿verdad? Díganle que la gente que se siente, en algún lugar había mucha hierba, todos se sentaron, eran unos 5.000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente le fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Y aquí es donde se da este milagro, porque el Señor multiplica los panes, multiplica los peces para darle alimento a esos 5.000. Miren, este milagro de nuestro Señor muchas veces ha querido verse reducido a que el milagro fue solamente un acto de solidaridad. Ciertamente puede haber habido ahí un acto de solidaridad, pero Jesús verdaderamente multiplicó esos panes y multiplicó esos peces. Cuando nosotros escuchamos este evangelio, cuando escuchamos este pasaje de la multiplicación, este muchacho que solamente tiene 5 panes y los peces, el par de peces para dar a tanta gente, el Señor nos está queriendo que con eso poco que tú tienes, lo poco, lo mucho que tú tengas, estamos llamados a ir a evangelizar, estamos llamados a ir a vivir nuestra vida como cristianos. Muchas veces somos tan inseguros si tenemos, por ejemplo, un problema familiar, la conversión de alguno de nuestros familiares, un problema en el trabajo, el dar testimonio en la calle. Nos cuesta porque dicen, es que nos sentimos muy poca cosa. ¿Yo qué le voy a dar a Dios? Cuando Dios nos pide, cuando Dios nos exige, no tengo mucho para darle. Y el Señor nos dice, eso poco que tú tienes hay que darlo, confiando en Dios, confiando plenamente en Dios. Entonces vean cómo estas 2 preguntas que aparecen en el Evangelio del día de hoy, en la primera que le hace Felipe, luego aparece Andrés y dice, ¿qué es esto para tanta gente? Ni 200 denarios de pan alcanzan, expresan la desconfianza que hay en sus discípulos que estaban tan cercanos a Dios y que no confiaban que estando con Jesús Él podía hacer un milagro, si precisamente por eso lo seguían, por todos los signos que Él hacía, y ahora que lo tienen enfrente y que ven esa situación con su pensamiento humano, no fueron capaces de darse cuenta que Dios estaba con ellos. Y pensaban solamente como a muchas veces pensamos nosotros y se nos cierra el mundo, porque pensamos como los hombres, ¿verdad? Pensamos humanamente y desconfiamos de Dios. Este evangelio del día de hoy nos tiene que preparar a nosotros a confiar plenamente en Él, a confiar en la presencia real en nosotros, que Jesús está a nuestro lado, en la palabra, está en la Eucaristía, sustancialmente en cuerpo y sangre, alma y divinidad, que muchas veces ya lo tenemos tan acostumbrados que no nos sorprende verlo allí. Y allí está Dios en toda su divinidad. Aquí vuelvo al inicio, por eso tanta gente, tantas personas fuera de la iglesia nos atacan, y atacan ahí, a donde es lo más importante, ¿verdad? Y nosotros tenemos que hacer conciencia de eso, no responder de manera agresiva, como decía al inicio, sino prepararnos, entendernos, confiar en Él, sabiendo que si creemos verdaderamente en la presencia real, sustancial de Jesús en la Eucaristía, es lo más grande para nosotros. Y eso nos va a dar la fortaleza para no sucumbir ante todas estas ataques, ante todas estas tentaciones en la vida. Hermanos, preparémonos a escuchar este domingo, 17 del tiempo ordinario, los próximos domingos, estos pasajes, estos capítulos sobre el pan de vida, que son unos pasajes del Evangelio que son muy, pero muy bonitos, que nos van a hacer conciencia de lo más grande que tenemos nosotros en nuestra iglesia, el fuente, la culmen, la Eucaristía. Que así sea.